Venimos ahora al mensaje número 3, basándose principalmente en el Salmo 16. Y el título es Cristo, el Dios hombre, satisfaciendo el deseo de Dios y cumpliendo su beneplácito. Vamos a considerar esto por un par de minutos. Recuerden, el tema general es acerca de nuestra necesidad de conocer y experimentar a Cristo, como se revela en los salmos, en ciertos salmos. Y conociendo y experimentando a este Cristo revelado, podemos entonces recibir el suministro, el cual nos capacita para vivir una vida vencedora en medio del caos y el desorden. Una y otra vez quiero enfatizar, no estamos buscando un método, una técnica. Si alguien pregunta cómo, necesitamos hacer tales preguntas, pero la respuesta de Dios siempre es Cristo. Me gustaría leer un versículo del Salmo 15 y el Salmo 16 completo, para que podamos tener esto delante de nosotros. Y mientras leemos, vamos a tener en cuenta las diferentes porciones del título de este mensaje. Cristo, sabemos que es el ungido, el Dios hombre. Vamos a concentrarnos en la persona y el vivir de Cristo como el Dios hombre durante su tiempo sobre la tierra. Y este Dios hombre satisface el deseo de Dios. ¿Qué asunto tan maravilloso es este? Dios tiene su beneplácito. Pablo utiliza esta expresión en Efesios. Y nosotros entendemos que esto significa el deseo del corazón de Dios y cumpliendo su beneplácito. Así que estas van a la par. Sabemos de Mateo 3, Mateo 17, el Padre mismo declara concerniente a su Hijo: me deleito en Él. Solamente Cristo, el Dios hombre, puede satisfacer el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios. Y solamente Él puede cumplir el beneplácito de Dios, el cual está relacionado con su voluntad. Así como menciona Pablo en Efesios 1, cuando habla de el beneplácito de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la fuente. Pero relacionado intrínsecamente a la voluntad de Dios está el deseo del corazón de Dios. Y debemos conocer de este salmo, especialmente de este Salmo 16, más concerniente a el Dios hombre y cómo fue y es, que su persona y su vivir satisfacen el deseo de Dios y cumplen el beneplácito de Dios. Así que el primer versículo en el Salmo 15 hace una pregunta: oh Jehová, ¿quién puede peregrinar en tu tienda? ¿Quién puede morar en tu monte santo? Así que David está buscando quién está calificado para esto. ¿Quién puede peregrinar?
¿Quién puede continuar su viaje, su rumbo en tu tienda, estando tan cerca de ti? ¿Y quién puede morar en tu monte santo? Y entonces el pensamiento en este salmo es una forma de pensar antiguo testamentaria. Aquellos quienes cumplen con los requisitos de la ley, y sabemos que la única persona que puede cumplir los requisitos de Dios es el Dios hombre Jesús. Así que puede que digamos que el Salmo 16 es la respuesta de Dios a estas dos preguntas. En el Salmo 15:1. Guárdame, oh Dios, porque me refugio en ti. Digo a Jehová, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los excelentes. Todo mi deleite está en ellos. Serán multiplicados los dolores de los que a trueque adquirieron otro Dios. No ofreceré sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas lo que me tocó en suerte. Las cuerdas de medir me han caído en lugares placenteros. Ciertamente, para mí la herencia es bella. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Ciertamente en las noches mis partes internas me instruyen. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido. Por lo tanto, mi corazón se regocija y mi gloria exulta. Incluso mi carne mora segura. Porque no abandonarás mi alma al Seol, ni dejarás que tu santo vea la fosa. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre. Se nos dice que esto fue escrito por David, pero no tienen la sensación que es realmente Cristo el que está hablando. Es asombroso. Esto realmente nos revela a Cristo, porque cuando David compuso esto, no está en sí mismo, no está siendo gobernado por la ley, su ser está abierto para que misteriosamente Cristo pueda ser expresado y revelado en este salmo. Y mientras lo leía, tuve la sensación que este es Jesús hablando. Ahora vengamos al bosquejo y gradualmente, punto tras punto, caminemos a través de él, enfocándonos en Cristo, el Dios hombre. Muy bien, el punto 1, el Salmo 16 revela que solo Cristo, el Dios hombre, puede satisfacer el deseo de Dios y cumplir su beneplácito.
solamente Cristo. Estar bajo la ley, intentar cumplir los requisitos de la ley, significa que una persona está tratando lo mejor que puede, con toda la energía a su disposición, de obedecer todas las reglas y leyes de Dios y de tal manera complacerle. Y Pablo hizo lo mejor que pudo. Y de acuerdo a su palabra en Romanos 7, él pudo cumplir, o así pensaba él, 9 de los 10 mandamientos. Pero uno no codiciarás. Eso es algo interno. Necesitamos darnos cuenta de que en nosotros mismos no podemos satisfacer el deseo de Dios. No podemos cumplir su beneplácito. A veces cuando en una reunión los santos vienen y quieren compartir algo y dicen, me consagro para esto o aquello. Recuerdo un hermano que decía, me consagro en leer todos los estudios vidas en 3 años. Esto no es consagración. Esto es una promesa que él, por sí mismo, leerá todos los estudios vidas con la expectativa que Dios estará complacido, estará contento. Este tipo de hablar que he escuchado una y otra vez no es consagración. La consagración es cuando nos ofrecemos a nosotros mismos a Dios como un sacrificio viviente, para que Él haga lo que le plazca en nosotros y con nosotros y a través de nosotros, para trabajar en nosotros y sobre nosotros, con nosotros y a través de nosotros, para dirigir nuestros pasos. Es darle a Dios, estamos de acuerdo completamente, para que Él pueda hacer en su corazón lo que está por nosotros. Entonces los santos que han tenido experiencias verdaderas con Cristo, como la experiencia de la ofrenda de holocausto, solamente Cristo es para Dios, solamente Cristo puede satisfacer a Dios. Yo me consagro al Señor. Pero Cristo y solamente Cristo puede hacer esto. Él, el Dios hombre único, es el único que puede satisfacer el deseo de Dios y cumplir su beneplácito. En vez de tratar de intentar una y otra vez y prometer no hacer esto otra vez, o prometer que ahora yo voy a hacer esto todo el tiempo, debemos enfocarnos en el Dios hombre, Jesucristo, el único, de quien Dios el Padre puede decir, me deleito en Él. Y necesitamos conocer a este Cristo y experimentar a este Cristo y permitir que este Cristo viva en nosotros y a través de nosotros. El A dice, Cristo es Dios, quien llegó a ser hombre. Vivió una vida humana llena de los atributos divinos, expresados en las virtudes humanas. ¿Alguien más vivió de esta manera? No, solamente Cristo.
murió, resucitó y ascendió a la diestra de Dios, Él era perfecto de acuerdo con la ley y podía peregrinar en el tabernáculo de Dios y morar con Dios en su monte santo. Porque Cristo cumplió todos los requisitos de Dios, solamente Él puede estar en el tabernáculo de Dios y morar con Él en su monte. Si nosotros hemos de participar en la morada de Dios y ser parte de ella, necesitamos a este Cristo que sea nuestra persona, nuestra vida, nuestro suministro de vida, nuestras virtudes. Y el Cristo, quien en sí mismo cumple el deseo de Dios, será el Cristo en nosotros, quien ahora estará cumpliendo el deseo de Dios. B. En la economía de Dios, solo el Dios hombre Cristo, como el Hijo primogénito de Dios, con sus muchos hermanos, como los muchos hijos de Dios, puede satisfacer el deseo de Dios y cumplir su beneplácito. Recuerden que enfatizamos cuando considerábamos Cristo revelado en el Salmo 2, como el versículo 7 del Salmo 2 se cumple en Hechos 13:33. Cristo fue engendrado por Dios a través de la resurrección de Cristo para que fuese el Hijo primogénito de Dios. Y como el Hijo primogénito tiene muchos hermanos, quienes son los muchos hijos de Dios, y ahora tenemos el Cristo agrandado, la reproducción de Cristo. Cristo en los hermanos, Cristo en los hijos. Romanos 8:29 es muy importante en esta línea. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El día vendrá en la vida de cada creyente buscador, donde simplemente se dan cuenta: yo como persona no puedo satisfacer a Dios. Finalmente voy a parar de intentar de mejorarme. Dejaré de prometer que haré esto, Señor, o haré aquello. No haré esto, no seré esto, seré esto. El Señor espera pacientemente para que cada uno de nosotros, no que momentáneamente nos demos por vencidos, sino que nos demos por vencidos permanentemente de intentar nuestro propio y permitir que Cristo el Dios hombre viva en nosotros, que sea forjado y formado en nosotros, haga su hogar en nosotros, para que pueda constituirnos consigo mismo, para que sea magnificado y expresado en nosotros. Oh, qué alivio es este.
Ahora, de este punto en adelante, venimos y veremos puntos específicos de el Dios hombre como se presenta en el Salmo 16. Como un Dios hombre viviendo sobre la tierra, el Señor Jesús se refugió en Dios y confió en la preservación de Dios. Recordemos que Él está viviendo como un Dios hombre, pero está viviendo como un ser humano en un ambiente particular y en medio del sistema satánico del mundo. Y Él no se avergüenza de admitir que necesitaba un lugar seguro, un refugio. Esa palabra se utiliza frecuentemente en los Salmos. Un refugio es un lugar seguro, donde somos cubiertos y protegidos, sin importar lo que está sucediendo, lo que está, el caos, rebelión, violencia, desorden. Allí hay un refugio, y el Señor Jesús tomó refugio en Dios. Y nosotros también aprenderemos esto. Podemos recibir ayuda los unos de los otros, nos amamos, cuidamos los unos de los otros, pero solamente Dios es nuestro refugio. Entonces el Señor confió en la preservación de Dios. Él tuvo la sensación y el sentir la necesidad de esto. Hermanos y hermanas, en la situación del mundo presente en la cual estamos, específicamente en la parte de la tierra donde estamos, no necesitamos protección, no necesitamos de ser guardados, no necesitamos preservación. ¿Cómo estamos viviendo ahora? ¿Será como una persona fuerte que dice, voy a salir de esto? He atravesado momentos difíciles antes. No seré derrotado. Saldré de esto siendo fuerte. Sobreviviré. Esto es autoconfianza, confiar en uno mismo. ¿Creen que no hay fuerzas en el ámbito espiritual del enemigo combinado con la maldad humana que no puedan hacer daño irreparable a cualquiera de nosotros, significando irreparable durante el transcurso de nuestras vidas? Necesitamos tener el sentir, la sensación de la necesidad. Nuestros hijos necesitan protección, necesitan preservación. El Señor nos enseñó a orar. Mientras oramos por el nombre de Dios, que sea santificado, para que su voluntad se haga sobre la tierra, para que venga su reino. Nos enseñó a orar, guárdanos del maligno. Nuestro Señor Jesús enseñó esto. Ciertamente Él oró esto. Sí, como aquel que fue ungido y nombrado, lleno del Espíritu, fortalecido por el Espíritu. Él fue victorioso cuando trató con el enemigo, pero al mismo tiempo, como un hombre, un humano,
con limitaciones humanas en la carne. Él pidió por un refugio y la preservación de Dios. Necesitamos orar: Señor, preserva tu recobro, preserva tus intereses sobre la tierra, protege todas las iglesias, todos los santos, todas las familias, los jóvenes que están lejos de la casa, en la universidad o colegios, o que están en el ejército. Protégenos. Somos personas necesitadas. Estoy pensando en ese versículo de Jeremías 9. No se gloríe el sabio, no se gloríe o jacte en su sabiduría, no se gloríe el rico en sus riquezas, ni se gloríe el poderoso en su poder. Mas el que se gloríe, gloríese en mí. El principio del árbol de la vida es la dependencia. Nosotros no nos avergüenza el admitir, aún testificar. Necesitamos al Dios triuno. Necesitamos al Dios triuno. El punto 3. Cristo tomó a Dios como su Señor y no tenía bien más allá de Dios. Recuerden que este es el vivir del Dios hombre. Él es divinamente humano, pero está viviendo una vida humana y Él tomó a Dios como su Señor. Muy bien, Dios. Por supuesto, esto está escrito en el lenguaje de los Salmos, pero aún el Señor mismo, hablando con María en Juan 20, le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y cuando hablamos de Dios, nos damos cuenta que Él es el Creador, el Dios soberano sobre el universo, y somos sus criaturas. Y reconocemos este Dios verdadero y viviente es el Señor. Y las maneras de Dios son más altas que las de nosotros. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados, altos que los de nosotros. Muchas veces necesitamos admitir que no entendemos cómo Dios está trabajando aquí, pero necesita ser resuelto. Él es nuestro Señor. Y como resultado, no buscamos nada más allá de Él. Nada puede superarlo. Este es el Dios triuno, el Padre, Hijo y Espíritu. Cuando el Señor Jesús fue un hombre sobre la tierra, siempre mantuvo una actitud que reconocía a Dios el Padre como su Señor. Dios el Padre. Y en estas dos designaciones de el Dios eterno deben ser muy reales para nosotros. Él es nuestro Padre, pero es Dios. Él es Dios, mas sin embargo también es nuestro Padre. Y Él es el Señor. Ese versículo que tenemos ahí en Juan 14:31, el Señor dice:
levantaos, vamos de aquí, que el mundo conozca que amo al Padre. Sabemos de Filipenses 2, Él fue obediente hasta la muerte de la cruz. Un Dios hombre es obediente. Ve, el Señor no tuvo placer o disfrute aparte de Dios el Padre. Sabemos de Isaías que era un hombre de penas. Sabemos de uno de los salmos que era como un gorrión solitario sobre la azotea en la noche. Pero él tenía placer y tenía disfrute, no en alguna cosa, ni siquiera en una persona, sino solamente en Dios el Padre. Sabemos de la palabra de Pablo en 1 de Timoteo 6, que Dios nos da todas las cosas para nuestro disfrute. Él nos creó con sentidos, con el sentido del gusto. Él quiere. Él creó al hombre y lo puso en un jardín, en el paraíso. Así que no es erróneo degustar alimentos saludables. No somos ascetas. Lo que intento decir es, no debemos permitir que ninguna provisión, ningún asunto que se nos haya dado momentáneamente como un suministro o deleite o disfrute, nada debe de reemplazar a Dios mismo. Ya si esto viene a ser un ídolo, un reemplazo. Así que cuando venimos a la mesa a comer, todos los días, mi querida esposa prepara alimentos saludables, pero con buen gusto, en las proporciones correctas. Pero al momento de comer nos damos cuenta, Cristo es la comida verdadera. El disfrute verdadero es probarle a Él. Ahora continuamos al punto número 4. Un punto muy entrañable. Me gustaría leer nuevamente el versículo 3. Los santos que están en la tierra son los excelentes. Todo mi deleite está en ellos. Muy bien. Todos nosotros somos santos sobre la tierra. ¿No es precioso de leer que Cristo se deleita en los santos que están en la tierra? No solamente se deleita en los vencedores, las vírgenes prudentes, quienes culminaron su rumbo y obtuvieron una vida vencedora, y así entonces obtendrán la super resurrección. Pero aquí estamos en la tierra, en situaciones muy específicas, y Él se deleita en nosotros. Así que el punto 4 dice, en su vivir humano, el Señor Jesús tuvo su deleite en los santos en el reino de Dios. Y sabemos de Colosenses, capítulo 1, versículo 13, que el reino de Dios se le llama el reino del Hijo de su amor. Y la atmósfera
de este reino, como el Hijo de su amor, está lleno de amor, de vida, de luz. Y prácticamente, y en la actualidad, en la era presente, este reino es la iglesia genuina, las iglesias genuinas locales, llenas de los hijos de Dios, hermanos de Cristo. Y estamos en el reino de Dios. Dios se deleita, Cristo se deleita. Y nosotros también deberíamos apreciar el amor y aún el deleite en todos los santos. A veces, cuando alguien se levanta a profetizar, hermana, algunos santos interiormente gimen, esperan algo que no disfrutan, algo que no aprecian, tienen un concepto fijo de esa persona. Bueno, todos exteriormente estamos en la vieja creación, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y mientras yo estoy compartiendo esto con ustedes, me recuerdo de algo, de un hermano maduro, sabio en Los Ángeles, un anciano, Samuel Chang, nos dijo: debemos ver algo más que Satanás los unos en los otros. El Señor está al tanto de nuestra condición, de toda nuestra situación absoluta, pero se deleita Él en nosotros. Y ahora es el mismo que está viviendo en nosotros. El punto A dice: los santos, en Salmo 16:3, implican la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando resultado en la comunión en el cuerpo y el arreglo soberano del Señor, una iglesia local nueva se levanta en algún lugar, y luego tendremos la primera reunión para partir el pan, la primera mesa del Señor. Muchas veces santos se reúnen allí, y eso es un momento tan lleno de disfrute. Otra iglesia local que ha sido levantada, en la cual Dios en Cristo se deleita. ¡Oh, qué gozo! Ve, Cristo se deleita en los santos, las personas excelentes sobre la tierra. ¿Por qué? Porque son miembros quienes constituyen su cuerpo. No tienen una sensación positiva para cada parte de su cuerpo físico. ¿No es cada parte preciosa para usted? Algunas veces, cuando nos hemos lesionado o no estamos bien, hay una sensación, hay mucha sensación por el cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro es de deleite para Él. Subpuntos 1 y 2. Bajo la perspectiva de Cristo, somos personas particulares y excelentes. Bajo la perspectiva de Cristo. Bueno, mientras estamos madurando en vida, en el contexto de la vida de la iglesia, gradualmente,
Pondremos a un lado nuestras maneras de ver las cosas, nuestra perspectiva de aquella persona o de esta iglesia, y tendremos la perspectiva de Cristo. Lo que Él ve son personas excelentes. Todas son excelentes. Cristo se deleita en el pueblo de Dios. Él nos ha hecho excelentes. Esto es un punto importante. No es que nosotros cultivamos algo en nuestra personalidad, en nuestro carácter, y Dios dice, ok, tienes una muy buena nota, eres excelente. Nuestra excelencia es Cristo mismo. Cristo en nosotros, quien es nuestra excelencia. Dios y Dios el Padre y Cristo el Hijo nos ven en Cristo y ven a Cristo en nosotros. Y dice, excelente. El punto 4. Dios era la porción de la herencia del Señor y de su copa. Punto número 5. En el Salmo 16:5, herencia se refiere a una posesión y copa se refiere a disfrute. Así que leeré nuevamente el versículo número 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Probablemente algunos de nosotros estábamos muy contentos cuando un miembro de la familia o alguien con quien estamos relacionados y fallecieron, nos incluyeron en su herencia. Y entonces, sin hacer nada de parte de nosotros, simplemente heredamos, ya sea que haya sido algo financiero o alguna posesión, una casa, un carro. Y los seres humanos, lamento decirlo, en su humanidad caída, están peleando por esto y persiguen esto, pero no nuestro Señor Jesús, porque Dios era la porción de su herencia como posesión y su copa, su disfrute. Hay una copa. Aún todas las semanas, cuando podamos tener la mesa del Señor otra vez físicamente, no por Zoom, no hay mesa, no hay pan en el Zoom, nos daremos cuenta. Esta copa es la copa de bendición, la copa de salvación. Y nuestro Cristo vivió con Dios como la porción de su herencia y copa de disfrute. Letra pequeña b, Dios el Padre era la porción de la herencia y de la copa a Cristo como hombre sobre la tierra. En el vivir humano de Cristo, Dios era su posesión y disfrute. Podemos, y hablo de forma general, en nuestra manera de pensar, podemos referirnos a ciertas posesiones que tenemos, ciertos artículos que tenemos, que son preciosos para nosotros. Digamos, un hermano tiene una corbata favorita. Algunos de nosotros necesitamos usar una corbata a diario.
Y de todas las corbatas en el estante está esta corbata favorita, una posesión. Entonces hay una mancha o cualquier cosa, la muerte. Pero necesitamos ser separados de estar atados a este tipo de posesión, porque nos trae gozo. Lo necesitamos gozo, el Señor lo sabe. Pero un Dios hombre tiene a Dios como su posesión y a Dios como su disfrute. Esto no debería ser simplemente un eslogan en medio de nosotros, simplemente un parte de nuestro vernáculo, de nuestro vocabulario, de poder decir: Dios es mi riqueza, Él es mi posesión. Por la soberanía y el arreglo de Dios, yo no tengo una casa, no soy propietario de una casa, no soy dueño de casa, estoy rentando una casa, estoy agradecido por ella. Por los últimos 26 años he estado rentando casas. No tengo envidia de aquellos que tienen la manera de poder comprar esta casa o aquella casa. No les envidio, porque Dios es mi casa. Realmente Él es mi morada. Lo digo honestamente. Cristo es mi vestimenta. Cristo es mi disfrute, mi conocimiento. Y Él es esta porción. Esta es la manera que vive un Dios hombre. No deberíamos tratar de perfeccionarnos. Muy bien, ahora solamente voy a utilizar corbatas que no me gustan. Voy a comer comidas de las cuales no puedo soportar, como saben. Esto es un ascetismo destructivo. Necesitamos experimentar a Cristo, conocerle más. Y como este himno maravilloso dice: no le has visto, oído, conocido. Cuando vemos su preciosidad una y otra vez, las cosas simplemente podemos dejarlas a un lado. Él es nuestra porción. Él es nuestra posesión. El punto 6. Para el Señor Jesús, las cuerdas de medir reposaban en lugares placenteros, y la herencia era bella. Nosotros podemos correctamente entender estas cuerdas de medir reposando en lugares placenteros, haciendo referencia de dos aspectos de nuestra vida cristiana. Entonces puede que nosotros utilicemos esta expresión: esto es lo que se me ha medido. En 2 de Corintios, creo en el capítulo 10, Pablo habla el Dios que mide, el Dios de medida. De ciertos aspectos en la labor, donde Él trabaja, se determinan por Dios. Así que estas cuerdas de medir son Dios arreglando la vida, las situaciones de nuestra vida. Y nosotros sabemos de Mateo 11 que después de que estas ciudades, y sabemos de en Mateo 11 que después de que estas ciudades
Capernaum le habían rechazado y él estaba fuertemente llamando la atención. Sería peor que para ti que para Sodoma. E internamente podía decir él: me regocijo, Padre del cielo y de la tierra. Esto es lo que tú has arreglado, que ellos me rechacen. Está bien, yo te tengo a ti. Y en ese mismo capítulo, en Mateo 11, Él nos llamó a nosotros que estamos laborando para que podamos venir a Él y que Él nos dará descanso en nuestras almas. Tomen su yugo sobre mí, sobre ustedes, porque mi yugo es la voluntad de Dios. Aprendan de mí y tendrán descanso. Yo he estado aprendiendo. Admito que ha sido gradualmente, más y más, es ser contento con lo que el Dios soberano, cualquier cosa que el Dios soberano me asigna. Así que por 25 años yo hacía viajes internacionales a ciudades lejanas, quizás 10 veces, además de las visitas a localidades en Norteamérica. Ahora, por cuánto tiempo Él lo decidirá, yo me estoy quedando aquí. Amén. Alguien me preguntó, honestamente, ¿extrañas el volar y viajar? Dije no, pero sí extraño a las iglesias y a los santos a quienes ministro. Así que estoy con ustedes. Desearía, bueno, no es que desee, pero qué bueno si todos estuviéramos en Jacksonville, sin pandemia, sin huracanes en el horizonte. Pero las cuerdas de medir han reposado en una forma diferente. Y también estas cuerdas de medir se refieren a la herencia, lo que el Señor ha determinado que será el futuro. Cristo no escogió nada para sí mismo. Él dejó su destino y todas sus decisiones a su Padre. Es así como Él vivió. Y es así como Él quiere vivir nuevamente en nosotros. Dios no escogió nada para sí mismo. Él dejó todas sus decisiones a su Padre. Así que, por favor, estén dispuestos para recibir algunas ilustraciones. Y déjenme hacerle la pregunta de esta manera: ¿por qué ciertos hermanos y hermanas no le permiten a Dios el Padre que escoja la persona con quien Él quiere que se case? ¿Podemos pensar nosotros que podemos escoger mejor que Dios? ¿Y de dónde vivimos? ¿Debería de comprar esta casa en este vecindario? Si dejamos que el Señor viva en nosotros, no tomamos decisiones aparte de la unanimidad con Dios, del Dios triuno. Realmente nosotros tememos esto. Si algunos deciden de ir o no ir a el entrenamiento de tiempo completo, que esa decisión se haga en el Señor. Yo estoy preocupado, muy preocupado, cuando padres continúan tomando decisiones
para sus hijos jóvenes adultos. No, no irás al entrenamiento. Tienes que perseguir tu carrera. Si vas ahí no puedes casarte por 2 años. Sé algunos que controlan las relaciones. Había un cortejo que se estaba llevando a cabo entre un joven adulto hermano y un joven adulto hermana. Era realmente un buen partido y los padres vinieron para el hijo en este caso y le dijeron: no te puedes casar con ella, no nació en este país y tú solamente puedes casarte con alguien que sea médico. Esto es usurpar a Dios. Si queremos realmente ser cristianos vencedores en medio del caos y desorden, necesitamos dejar que el Dios hombre, Cristo, viva en nosotros y que podamos decir: estas son las cuerdas de medir. Papá, mamá, me doy cuenta que ustedes quieren el posgrado, que vaya a la escuela de derechos, facultad de derechos, pero Dios quiere que yo vaya al entrenamiento de tiempo completo. Yo les honro, siempre lo haré, les amo, les respeto, pero Dios tomó la decisión y debo ir. Eso simplemente es una ilustración. B. Cristo apreciaba la posesión dada a él por Dios bajo las cuerdas de medir en lugares placenteros, y la herencia bella dada a él por Dios. Lo que Dios nos da es placentero, es bello. Esto lo sé. Y más los santos deben darse cuenta. Usted deja que Dios escoja y será placentero, lleno de deleite y bello. Punto 7. Cristo, el siervo humilde de Jehová, fue aconsejado por Dios, y sus partes internas le instruían en las noches. Así que él era instruido por Dios en su ser interno. Al moverse en las partes tiernas. El Señor Jesús se negó a sí mismo y recibió el consejo del Padre, tomando a Dios el Padre como su consejero. Necesitamos consejo. Pero noten que tenemos este modificador, el siervo humilde. Solamente aquellos que son humildes realmente permitirán que Dios les aconseje. En vez de permitir que los sentimientos de Dios sean sus sentimientos en su ser interior y que Dios le aconseje, ellos siguen sus propios sentimientos. Puede que digan: bueno, tengo carga. Bueno, el Señor determinará, es simplemente algo para encubrir qué tipo de carga. ¿Por qué no hay eco en el cuerpo? Nadie va a controlarle. Si usted dice que es una carga del Señor, cuando usted entonces se encuentre con el Señor, Él le hará saber si era de Él o de usted. Esto es muy práctico. Nuestro Dios triuno nos aconseja
en nuestro espíritu, nuestras partes internas. Ve, las partes internas de Cristo eran unas con Dios. Cuando Dios le aconsejaba como hombre, sus partes internas le instruían por medio de su contacto con Dios. Esta es la experiencia apropiada de un Dios hombre. Bueno, nosotros vimos que Él se humilló a sí mismo. Y ahora vemos que se negó. Nuestro yo, el cual está conectado realmente, nuestra vida del alma, está llena de nuestro propio pensamiento, nuestra perspectiva, nuestras preferencias, nuestros sentimientos. Y los seres humanos caídos son gobernados por esto lo más que pueden. Pero no un Dios hombre. El Dios hombre realmente es un vaso abierto, el cual permite que Dios le guíe y le dirija. Al transmitir el sentir en el ser interior de Dios a las partes internas de este Dios hombre. Esto es principalmente como Él nos da a conocer su voluntad. Nosotros buscamos al Señor concerniente a una de las 7 fiestas. O busco al Señor concerniente a un tema general de esta conferencia. La decisión no es mía, es de Dios. Y cómo da a conocer principalmente por medio de aconsejarnos en las partes internas, dándonos un sentir interno. Y a menudo no sabemos si este sentir es de nosotros o de Dios, así que se lo traemos al Señor, se lo presentamos y le decimos: si esto es de mí, deja que sea aniquilado. Si es de ti, deje que entonces sea. Esto es algo muy precioso. El punto 8. En su vivir humano, Cristo siempre puso a Dios delante de él continuamente para que fuese su seguridad. Porque el versículo 8 nuevamente. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. En este ambiente presente en el cual todos estamos, y en otras maneras, en diferentes situaciones, el hombre natural es fácilmente conmovido. Tantas personas aún ahora, con la pandemia, la cual no ha sido tratada, son gobernados por el miedo, por el pánico. Yo he observado esto, principalmente en las personas del mundo, pero aún en medio de los creyentes, porque algo está delante de ellos en vez de Dios. Entonces, en su vivir humano, entonces estamos hablando también de nuestro vivir humano, Cristo puso a Dios delante de él, y Dios fue su seguridad. Todos necesitamos seguridad. Las queridas hermanas, especialmente como vasos, necesitan seguridad. Todos la necesitamos. Ahora mismo, en nuestra situación, necesitamos seguridad. Nunca fue conmovido, porque Dios estaba a su diestra. Así que donde quiera que nosotros estemos, sea lo que esté sucediendo,
si nos damos cuenta que Dios está a nuestra diestra, no seremos conmovidos. Sin Él, el reporte que estamos recibiendo, este resultado o esta noticia, nos sacudiría hasta lo sumo. Pero somos parte de un reino inconmovible. Hebreos 12. Ve, debajo del 8. Mientras el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, Él nunca estuvo solo, porque el Padre siempre estaba con Él. Y Él quiere que nosotros tengamos el mismo sentir. Aun si externamente y aun en nuestra relación estamos solos, aún más profundo de lo que nosotros nos damos cuenta, no estamos solos. Recuerdo más de una vez tener que estar en el hospital por algo de tiempo, por esto o aquello, y allí estoy limitado a la cama, pero hay una sensación dulce: el Señor está aquí, no estoy aquí solo. Esto es real, hermanos y hermanas. Esa es la manera que Él vivió. No estamos tratando de imitarlo, en vez estamos dejándole vivir otra vez en nosotros su vida de un Dios hombre. Muy bien, entonces la primera parte del versículo 11 es el punto 9. El Señor Jesús sabía que después de ser crucificado y sepultado, Dios le daría a conocer la senda de la vida, resurrección. Así que leeré la primera parte del versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. Aquí está, a punto de ser crucificado a los 33 años y medio y ser sepultado. Pero él sabía, no que esperaba, no que soñaba. Él sabía internamente lo que sucedería. Dios le daría a conocer la senda de la vida. Y una porción de esto, de este Salmo 16, fue expuesta por Pedro en Hechos 2. No dejarás que tu escogido vea corrupción. Así que esto se refiere a su resurrección. Y cuando está viviendo otra vez a través de nosotros, y nosotros estamos pasando por una situación bastante difícil, y de acuerdo a nuestro entendimiento, el resultado quizás no sea el que nosotros queremos, pero necesitamos pasar a través de él. Eso es lo que se ha medido por Dios. Pero al vivir la voluntad del Señor en este asunto, tenemos una sensación. Hay un rumbo delante de mí que se llama la resurrección, la senda. Enemigo, cierra tu boca mentirosa. Deja de meterme miedo. Deja de difamar a Dios. Estoy caminando por este valle en resurrección. Esto yo lo sé. Y no es que nosotros tratamos de convencernos y de animarnos. Es el Cristo que vive en nosotros, quien le da a nuestras partes internas que se den cuenta. Tú verás la senda de la vida
resurrección. En su encarnación, Cristo introdujo la divinidad en la humanidad. En su resurrección, Él introdujo la humanidad en la divinidad. Y bueno, nosotros ahora citamos en el punto 10, el versículo 11b, en tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre. Esta es la consumación, la meta de su vivir como un hombre, un vivir que cumplió el deseo del corazón de Dios, cumplió su voluntad, como lo pusimos acá, cumplió el beneplácito de Dios, satisfizo el deseo de Dios. Todos estos aspectos, las cuerdas de medir, las partes internas, la porción, la herencia, la copa, el refugio o la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. A tu diestra hay delicias para siempre. Es allí a donde nosotros vamos. Y aquellos que permiten al Señor que le haga vencedores al reproducirse en ellos y reciben continuamente el suplir, suministro que les capacita para vivir una vida vencedora, ellos serán los victoriosos. Y al terminar su carrera podrán decir: tu presencia, allí hay plenitud de gozo. El Señor dirá a los vencedores, como se registra en Mateo 25, entren al gozo de tu Maestro. Entra. Los vencedores entran. El gozo absoluto, y es la presencia del Señor. No es una cosa, no es una acción, es una persona. Y allí hay delicias para siempre. Aquellos quienes negaron su vida del alma y siguieron al Cordero sin importar el costo, cuando sean raptados y estén con el Señor, los sufrimientos ya se habrán terminado para siempre. Oh, delicias para siempre. Los subpuntos. Cristo está en la presencia de Dios, participando en plenitud de gozo. Esto indica que Cristo ha ascendido a los cielos, a la presencia de Dios, para así disfrutar sus logros y adquisiciones. En su ascensión, Cristo está disfrutando delicias para siempre, a la diestra de Dios. Cristo está a la diestra de Dios en su ascensión para el cumplimiento de la economía eterna de Dios, concerniente a la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El Dios hombre revelado en el Salmo 16, nuestro amado Señor Jesucristo, por medio de la muerte, resurrección y ascensión, ahora está a la diestra de Dios. Oh, con delicias para siempre. Él está allí y nosotros
aquí es cierto. Pero podemos testificar que como el Espíritu todo inclusivo, Él trae el gozo y el placer en el cual Él se está deleitando ahora mismo. Él entra en nuestro ser como el Cristo ascendido. Yo aprendí esto del hermano Lee, lo cual abrió la manera para que el Señor, en uno de sus libros, la ascensión está en nuestro espíritu. El Cristo ascendido, como el Espíritu, está en nuestro espíritu. Y esto incluye, la plenitud de gozo, las delicias para siempre. Es un presabor, sí. El reino será el gozo verdadero y después habrá el disfrute eterno. Pero este Dios hombre, sí, está en el trono, con delicias para siempre, plenitud de gozo. Pero Él no nos está dejando aquí sin disfrute, sin placer. Mientras nos damos a Él y abrimos nuestro ser a Él, y permitimos que Él viva en nosotros para que podamos vivirle por medio de su fe, tendremos la sensación, por lo menos de momento a momento, que no solamente es el Cristo crucificado y el Cristo resucitado que está en mí, es el Cristo ascendido. Gracias, Señor. Gracias por este presabor de delicias, de gozo. Esto me motiva ya a todos nosotros de buscarte, el desear conocerte, experimentarte, de ser constituido contigo, de venir a ser tu reproducción. Mientras más esto se lleva a cabo en nosotros, más podremos ser nosotros suplidos para vivir una vida vencedora en medio del presente caos y del desorden, la rebelión. Que todos nosotros, donde estamos y cómo estamos, vengamos al Señor y dejemos que Él nos ministre, para que nos alumbre, para que nos nutra, para que nos discipline día tras día, para que Él pueda tener tal deleite mientras nos contemplamos el vivir del Dios hombre en las iglesias locales en toda la tierra. ¡Qué gloria esto será para nuestro Dios y Padre! Señor, que así sea. Sí. Amén. Que así sea.